La leyenda del lobo primigenio. Hay un lugar dentro del confín de las noches, en el último de los lugares donde ni formas ni espacios dividen, donde solo naturalezas esenciales habitan y cada forma parecida a una estructura describe un esbozo de lo que es una esencia. Un lugar más parecido a la noche que al día, más semejante a una ciudad utopía de ciencia ficción. Un lugar un tanto alejado de la costumbre y orillado al anhelo de permanecer, que crea personalidades más parecidas al demonio que al hombre. Un frenótico ser blanco, parecido a un lobo ancestral, recorre los nevados montes del mundo horizontal. Las leyes físicas aquí pierden seguridad y, aunque viables y consistentes, su comprobación es más una suposición que algo real. El lobo blanco corre buscando su fin. Desea desfallecer en el algo que por fin lo logre abatir. Su inmensa voluntad lo hace un ser emocional, excepcional, pero ahora esa voluntad no tiene razón de ser ni existir. Historias recorren el mundo, habladurías de inmenso dolor, y es que lo que una vez él representara, hoy es una prueba de que la vida no vale la pena vivir si no se desea. Leyendas perduran y el mundo se siente nostálgico. Respira aliviado, lo mira y sonríe. Sin embargo, dentro de su corazón, al verlo percibe que él ya no es lo que solía ser, o que el mundo dejó de ser lo que recordaba. Quizá jamás fue ninguno de esa forma, y la razón se perdió en el umbral, en esa negra puerta llamada eternidad. Relatos de valor y gloria, el lobo que precede a la historia. Heroica manada que impone libertad. Cada miembro respira humanidad y profiere esperanza, amistad o hermandad. Son cosas que pierden propiedad en un círculo que, unido a un destino, por libre desafío, pierde individualidad. Y así como un único ser, no por sangre sino en un pacto de alma, la manada confiere contra la devastadora luz lascivos ataques contra la esencialidad. El día busca imponerse, y con su luz creación y forma imponer. Pero en el mítico lugar de las esencias, cada ser se muestra como es, y no cual dice ser. La heroica cruzada del mundo comenzó. Sus seres disputaron batallas sin fin, buscaron luchar contra el enemigo. Pero al verse en la luz, el caos los perdió, y de pronto dejaron de ser. Cobraron volumen y forma, una sociedad esencial en anarquía parcial, honores merecidos por el brillo ciego esencial. La luz arrabasaba. Deseaba pasar, develaba formas y en su más frenético intento, un impacto enorme separó el mundo de su alma. En la descripción de esta batalla, el más sublime de los seres luchaba incesante. En ese momento la más negra tribu poseía verdades del mundo confiadas solo a ellos. Sin ojos, pero aún así con la mirada del más triste tono oscuro, sufrieron inmensamente al tomar forma y pelear en contacto con la luz. El mundo, bajo el primer último aullido, llora por aquel que por ganar para el mundo su continua existencia, un equilibrio entre materia y esencia, perdiera para sí mismo lo que tanto deseaba para los demás, su propio equilibrio. Se dice que el grupo constaba de 7 o más, de entre los cuales iniciaban la última resistencia de un mundo abatido. El destino en ese entonces, más implacable, exigía vida, pero para su desordenado objetivo destruía la esencia. Millares de evos habían transcurrido. La muerte ahí no tenía sentido. El orden ni siquiera existía, pues para un orden es necesario el caos, y en ese plano algo tan vano no existía. En un punto primigenio, su clave guardaba la existencia, y en esa amable eternidad la existencia se regocijaba existiendo en un mundo de hermoso equilibrio. Corre el magnífico animal. Seres parecidos en forma, pero de ninguna manera de la misma estirpe, lo siguen. Aptitudes de él aprendidas, los lobos en manada siempre vivirán dulces al día, cobijados por la sombra bajo el velo de su madre la luna.
la traición no existe y así siempre la manada perdura. Puntos claves del código del ser. Uno de los dos únicos sobrevivientes de la pelea entre la vida sobre la existencia, cuyo fin determina que lo que nace morirá y lo que inicia terminará, pero lo que es siempre será y sea como fuere todo existirá. Es el contrato sin firma en el que después de la batalla queda resumida la esencia y por siempre aislado el sombrío caudillo. Confinada queda por propia elección para el confín de los tiempos, millares de rayos luminosos provenientes de todos los flancos cuya avanzada se resguardaba en la estrella recién nacida, esencias rebasadas en número y dirección, la constelación de Libra siempre inclinada hacia el más pesado rencor que fuera la esencia, es más propia de la vida. Aún de esta manera desbalanceada, la batalla continuó. La vida no puede lo esencial destruir. Por un lado, la existencia negándose a aparecer, y por otro, el destino dictando que para todo debe haber un fin. La existencia jamás lo pensó. La vida y la luz, es decir, el destino, tenían su victoria planeada, pues en su casualidad no busca más que ver el fin de la paradoja singular. Creyeron rebasar a la existencia, la luz volvió locas las esencias y arremetió contra esa tribu irrebatible, de la cual ninguno se había perdido e incluso resistían la forma en un combate final. Fue demasiado grande la empresa y su cruzada perdida. La sangre no existía y las pérdidas no se medían. Por un lado se vertían lágrimas, no de agua, sino hechas de sentimiento. En un lado de la luz, las más brillantes chispas se extinguían. La batalla sucedió tan descomunalmente que no solo transfiguró, sino que desfiguró al mundo. La luz atacó de tal manera que el mundo se volvió incandescente. Jamás esperó esa resistencia. Algo no conoció, sucedió. Esas lágrimas inmateriales no eran debilidad, sino el mundo negándose a la luminosidad. Se había comenzado a forjar una inmensa capa. Sin embargo, el brillo más ciego estaba a punto de menguar. Dentro de los tres primeros había distintas emociones conocidas todas en el pacto de alma como amor. Tenían distintas causalidades, ya que en este punto no serían lo mismo el altruismo y el egoísmo. Altruismado que rompe al individuo y lo equilibra haciéndolo uno con su entorno. La razón y fuerza del primero radicaba pues en el segundo. En el tercero, la más fiel de las razones, la razón que no es propia, la que no es serena, la que es solo pasión, pero no la pasión enfermiza de la vida, sino la pura razón de lo esencial, aquello que pertenece al mundo de lo universal, el todo en el tercero, la comunidad que radica en el interés colectivo carente de ambición, una búsqueda desmesurada de la felicidad, ese sentimiento que al nacer sin ambición es tan puro que tuerce el destino, y lo bifurca en un camino para todos. De tal manera, uno eran los tres, en el uno todos y en el resto divididos. Después de la tríada, bifurcaban variantes cuyo mismo origen era más propio de la existencia que de la esencia. Con una inmensa estocada de la luz, al instante los cuatro restantes habrían colapsado, herido de tal manera al tercero que su alma no pudo más que vincularse al mundo para no perderse. Habría perdido la conciencia la segunda esencia. El caudillo primero conoció la ira. Su esencia dejó de brillar y por primera vez definió su forma bajo la luz. Tal era su voluntad que el inmenso lobo ancestral conservó su esencia y dio un abrupto golpe melancólico, mismo que el mundo canalizó en lágrimas, y de una feroz mordida desgarró todos los rayos atacantes. El mundo perdió por un momento su fuerza, y su flaqueza hizo que su propia esencia se separara de él, tomando forma material. La luna se formaba, y en aquel cuerpo celeste que se elevaba, se llevaba a la segunda esencia. El tiempo cobraba sentido. Sin la energía suficiente ni el tiempo necesario, el ancestral hermano del mundo perdió a su amor. De un instante tanto hermandad como equilibrio se sumaron ante su recién nacida mirada. Conoció por primera vez las lágrimas que componen la forma.
fragmentos de líquido agobiado del que estaba conformado. También el mundo lloró, pero esto no era una derrota, sino el último de sus hálitos de fuerza. El calor provocado por la luz y las lágrimas del mundo se aunaron a lo que el mundo escucharía como el primer aullido, y así una desconocida tempestad colapsó formando una limitante para la luz. Una inmensa capa cubrió al mundo. Aún así, esta batalla ya había causado su efecto. La luz reinaba a la par de la noche, un equilibrio parcial se había creado y no había noche sin luminosidad, pero no habría día sin sombra. Desgraciado destino, había robado la sinceridad y la eternidad. Una maldición fue proferida por el idioma del mundo y extendida al universo por la resonancia del aullido del lobo primigenio. Fue dictado no por odio, no por venganza, sino por el más sublime dolor, un sentimiento que sólo era comprensible por quien sabía percibir amor. Los seres vivos nacerán, pero dentro de los nacimientos algunas esencias encarnarán. No todos tendrán alma, pero todos y cada uno existirán, no sólo atados a la muerte, sino a su propia desgracia. La existencia no queda desligada a la vida, y en el destino dolor encontrarán. Gracias al llanto del mundo, este mismo comenzó a perder temperatura. La más tarde denominada luna, alma de la tierra, comenzó a tomar su lugar. Un alma no podía alejarse en demasía de su cuerpo, aunque divididos por la vida y la forma, desde entonces jamás se volvieron a estrechar, hasta por fin rebasados esos tormentosos límites. Algunas esencias tomaron forma, otras tantas caídas en el caos murieron. Seres huecos fueron concebidos. La vida, a diferencia de la existencia, no necesariamente debería llevar una razón. El magnífico lobo herido, en su esencia se perdió, viajando solo a los límites circulares del mundo formado. Algunos seres tomaron su forma, sus costumbres y enseñanzas, pero jamás lograda su pureza. Olvidada por el tiempo, al colocarse la luna, su segunda esencia no tomó forma determinada, pues permaneció escondida hasta el confín de los días en la más oculta de sus caras. Un aullido eterno desde el vital líquido esencial, llanto imperdonable, el lobo llorándole a la luna, refugio de esa esencia para él equilibradora y definida como amor, complemento todo del lobo. Tan fuerte era la intensidad de esa atracción y la complejidad de sus intensidades y de sus conexiones, que con su poder haría de ese llanto el océano y con su fuerza las mareas. El llanto esencial siempre trataría de llegar hacia su faz, rebasar impotente de la atmósfera. En la eternidad jamás cedería a la marea hasta besar un día el cielo. La historia del eterno sentimiento retumbaría para el cuerpo en el vacío inmortal. Este perduraría siendo transmitido, pero a los ojos de la vida hallaría una tremenda corrupción, devastándolo al comprimirlo en el lenguaje y en distintas calamidades conceptuales. Llegó a nombrarse infamemente amor, un concepto hecho a medida de lo humano, pobre palabra. Tan pequeña la vida y tan lejos para los seres vivientes. Algunos seres con esencia lo buscarán con o sin éxito. Solo la existencia lo determinará. Historias heroicas de criaturas que su propia alma lograrán crear, la historia originaria del mundo se olvidará. El lobo tenía forma. ¡Qué terrible humillación! Tenía vida, perdido su camino y sin salida. Con el mundo conversó, se abandonó y se congeló su cuerpo en el norte, su esencia en el sur, tan pesadas y atrayentes entre sí que su fuerza crearía una gama de fenómenos, tal vez imprevistos a la vida o simplemente propios de la existencia. Su esperanza fundida en una ardiente aurora boreal, visible para el infinito y a los ojos de los seres, fue un espectáculo descomunal, creó un campo magnético en el nuevo mundo. Mientras no se descongelaran ambas partes, no develarían su forma y su vida. Su esencia permanecería llorando apacible, su forma albergaría la vida y la vida nacería en el polo norte. Sin embargo, en el sur perduraría su esencial virtud y solo albergaría seres con alma. La existencia pestañearía
porque ese esperado momento, es decir, el día de la muerte de la vida, llegará. El límite que creó la esencia para el mundo con forma de la capa llamada ozono, corrompida al paso de los evos por los seres vivientes, dará paso completo a luz vital. La propia luz destruirá la vida con su poder descomunal, descongelando el llanto del lobo en el mundo. El lobo nuevamente aullará. El universo será conmovido, la luna recobrará su antiguo esplendor, y el destino estúpido y humillado hallará su destrucción en su voluntad corrupta. El sol implotará haciendo que su forma estelar sea destruida. Con ella intentará llevar todo lo esencial, pero los seres esenciales aún condenados a la forma no irán con la muerte del sol, se mofarán de su intento, y su cuerpo será aniquilado y calcinado. Esto los liberará de su prisión, y de nuevo, en la más oscura de las noches, en inmensas y puras exclamaciones, se escuchará un desfile de tonos y armonías, como un concierto de aviación a la existencia. Las esencias se unirán, el sentimiento esencial que rebasa el lenguaje regresará, lo que un día fue será, las existencias solo necesitarán de otra similar, su esencial complemento y así humillado. Lo que se resume en hipocresía, la vida, volverá al barroco invierno de los días. El caudillo del llanto oscuro hallará su mitad para volverse uno. Con el mundo se restaurará la comunidad. Y así uno de los tres, el uno en cada bifurcación posible, el amor reproduciendo la esencia vital de la existencia que rebasa todo límite presencial, en el más ciego de los esplendores que tan potente brillo posee para sí mismo, que casi podría tomar forma si es que les fuera así conveniente, pero sus perceptibles miradas no limitadas, para que necesitarían de formas si se tienen el alma, por fin, y para siempre, por una eternidad más.